Yo ya ahí estaba designada para actuar en plan sistemático de apropiación de menores, que parecía también un juicio que no se veía para cuándo se iba a hacer y al final se inició a principios de marzo del 2011 o el 28 de febrero de 2011 me parece. Y bueno, era un juicio muy grande, obviamente. Ahí tuve que dejar esta fiscalía, porque el otro juicio lo hice siguiendo con mi trabajo normal de fiscal, pero ahí no, ahí ya me fui a la unidad donde funcionan todos los que están en derechos humanos. Y bueno, un juicio grande, pues si bien eran solo 34 hechos que se habían seleccionado en su momento, no sé cuál fue el criterio que tomaron las abuelas para que fueran los casos, pero bueno, por lo menos estaban los distintos centros, ¿no? Estaba la ESMA, estaba Pozo de Banfield, estaba la Comisaría Quinta de La Plata, estaba Orletti, estaba el Olimpo, así que en ese sentido era bastante amplio y había gente de todas las fuerzas. Si bien no había ninguno aeronáutico ahí en el juicio, pero debería haber habido porque había 3 chicos que habían sido trasladados, las madres desde el centro clandestino de Fuerza Aérea para tener a sus hijos en la ESMA, ¿no? Y apropiados 2 de ellos por gente de Fuerza Aérea. Y bueno, ese juicio fue muy interesante. Bueno, así como fue como lo de Alejandro, pero multiplicado por 34. Bueno, tampoco con todos me entrevisté, ni todos declararon. Algunos también estaban haciendo su proceso de evolución. Por ejemplo, ahora estoy haciendo el juicio de la privación de la libertad de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Rosenblit, que están desaparecidos, pero su hijo Guillermo, que nació en la ESMA, recuperó esa identidad hace 15 años y bueno, cuando fue plan, Guillermo todavía no quería declarar, pues bueno, estaba haciendo un proceso que necesitaba su tiempo y es lógico, ¿no? Ahora en cambio acá declaró muy bien, bueno, uno ha visto muchos cambios así como van variando. Bueno, así como después lo vi a Alejandro, me lo he encontrado 1000 veces y cambió mucho. O bueno, hubo muchos casos, Victoria Montenegro que me impresionó mucho porque ella me contaba que hasta hace un año y pico ella seguía usando el nombre que le había puesto el militar que se le había apropiado y por momentos le saltaba la admiración por el militar, después por sus padres, vivía la contradicción, pero ella lo vivía llorando y riéndose a la vez, o sea, me parecía que era bastante sana y fue una muy buena declaración. Lo importante es que era gente del máximo nivel, o sea, ahí tendría que haber estado Macera. Macera murió, entonces de la Marina murió Lambruschini, de la Marina más importante que quedó fue Bañez, que era el comandante de operaciones navales, o sea, el tercero en la jerarquía, digamos, de la Marina. De él dependían las fuerzas de tarea, por lo tanto el grupo de tareas de la ESMA también dependía de él, entonces por eso estaba en ese juicio. Macera, Macera no, Videla como comandante jefe del ejército, entonces tenía unos 20 hechos más o menos que eran relacionados con ejército. Bañe que estaba con 10, 11 casos que eran de la Armada. Eh, Después estaba Viñone, que Viñone y el almirante Rubén Franco, que era de la última junta, ellos, la denuncia originaria de abuelas era contra ellos, contra todos los de la última junta, es una denuncia que se hizo en el año 96, era, bueno, ya que había quedado de la obediencia de vida, por lo menos había quedado todo el tema de la apropiación de los chicos, abuela dijo, bueno, ¿cómo podemos ir contra los de arriba? Porque en ese momento, bueno, si apareció un nieto, se lo juzgaba, porque como había quedado excluido de la obediencia de vida, se lo juzgaba, pero querían ir contra los jefes también. El tema de la justicia, había varias cosas también, o sea, como las abuelas le habían pedido a la corte que interviniera de alguna forma en esto, y la corte le dijo que no, como muchos jueces apareció un chico y no investigaban nada y los entregaban así nomás. Bueno, me acuerdo que en el alegato dije algo como que era una deuda pendiente de la justicia del tema este, ¿no? El caso de la iglesia también había varios casos donde también de obispos, bueno, más allá del caso famoso de Gracelli, el de ahí de la Vicaría Castrense, ahí enfrente de Comodoro Pi, pero después había otros casos en La Plata, un obispo donde le dice no lo busque más, que está con una buena familia. Creo que a Chicha Mariani también le dicen lo mismo. Hubo varios casos así, otros casos que a través de un cura le dicen, no, nació tu nieto, pero
pero no lo busques porque ya lo tiene otra familia. O sea que los curas podían llegar a obtener la información y se lo callaban o habían colaborado abiertamente también. Porque bueno, también iba el tema ese, que si bien creo que ellos se encontraron con ese problema y lo fueron resolviendo ahí como pudieron en cada caso, después de forma cada vez más organizada, ¿no? Porque lo de la ESMA o Campo de Mayo ya eran maternidades, porque Campo de Mayo los primeros nacimientos se producen en el mismo campito, en el campo de concentración ahí, tirados en cualquier lugar. Bueno, después decían, bueno, llevémoslo al hospital de Campo de Mayo. Ahí por lo menos el nacimiento fue en mejores condiciones, con médicos, en una camilla. Fue un poco mejor eso, dentro del horror, ¿no? Pero bueno, pero peores, habrá tirado. Hay casos que son espantosos. Eh, pero también estaba subyacente y salía por varios lados el tema de que había una decisión de que esos chicos el día de mañana no fueran también subversivos, no fueran educados como subversivos y que después le fueran a reclamar a ellos por los padres que ellos le estaban haciendo desaparecer. Y así fueron surgiendo varios testimonios y por eso también llegamos al tema de que la orden venía bien de arriba. Entonces, Emilio Mignone, que bueno, había fallecido ya, así que no pudo declarar, pero teníamos la declaración de él de la causa 13, y él ahí hacía referencia a que lo vea Mario Amadeo, que era el que Videla designa como embajador de Naciones Unidas en la Comisión de Derechos Humanos, y que lo va a ver, y Chicha Mariani también cuenta que ella lo va a ver, porque le dicen, este es un tipo receptivo, y los escucha, y los dos llegan a lo mismo, que Mario Amadeo les dice que fue y les planteó a Ruiz Palacios, que era el subsecretario, estaba con Arguindegui en el Ministerio Interior, y que le planteó el tema este de los chicos, y que le dijeron, no, estos chicos tienen que... no se pueden educar por familias subversivas, así que nosotros decidimos hacer esto. O sea, todos esos testimonios iban sirviendo para ir demostrando que había, de arriba había motivos para hacerlo, que ellos tenían una clara intención.